La segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 11. Y vamos a leer los primeros 4 versículos. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Oremos. De nuevo, Señor, rogamos que tu luz penetre profundamente a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Seguramente en la lectura devocional que hemos seguido esta mañana en el culto, algunos se han preguntado ¿por qué estamos entrando en una especie de contradicción en lo que decimos en una parte con lo que decimos en la otra parte? ¿Por qué? Después de la lectura devocional hemos hecho nuestra confesión de fe. En la confesión de fe decimos que creemos en un ser único, que es Dios, o al que llamamos Dios, y entre una de sus características mencionadas está que es simple. Lo contrario de simple es complejo. No es un Dios complejo, es único. Es en ese sentido que se dice. A veces algunos han traducido esta palabra simple por sencillo, pero eso es más complicado y lleva a otras interpretaciones. Pero lo que se quiere decir es que no hay otro Dios, es el único Dios. Sin embargo, si han prestado atención, en el Salmo 138 hay una alabanza, o el propósito de una alabanza del salmista a Dios en medio de la congregación de los dioses. Y uno dice, ¿pero cómo? Si hay un solo Dios, ¿cómo es que hay una congregación de los dioses? O varios dioses o una multiplicidad de dioses. Sí, es solamente porque han querido utilizar un término no en la otra acepción que es juez. La palabra en hebreo es Elohim. Es la misma palabra que en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios, ese Dios es Elohim en hebreo. Pero a veces esa palabra Elohim en plural, porque es plural, Elohim. Elohe es el singular. Elohim significa jueces. Así que lo que el salmista está diciendo no es que hay varios dioses y en medio de esos dioses tú vas a ir y alabar a Jehová, porque eso sería politeísmo, ¿no? Es algo contrario a toda la teología de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Hay un solo Dios, pero es en medio de los poderosos de este mundo, que en ese tiempo recibían el calificativo de jueces, o sea, los que están en autoridad para juzgar. En medio de ellos, dice el salmista, yo voy a adorar a Jehová. Así que no hay contradicción entre lo que hemos leído en la lectura devocional y lo que hemos repetido en la confesión de fe. Eso es solamente un dato para que nadie vaya perturbado
por lo que hemos hecho. Pero ahora volvemos al pasaje de 2 Corintios capítulo 11, versículos 1 al 4. Comienza con un ruego, ya una esperanza expresada. Ojalá me toleraseis un poco de locura. ¿Qué tipo de locura era a la que estaba refiriéndose el apóstol aquí? Esa locura propia de aquel que es traicionado por sus sentimientos y hace lo que no hubiera querido hacer, perdiendo por un momento la cordura. Y es lo típico del despechado, del celoso. ¿Han visto una persona que está embargada por los celos? Suele hacer cosas que nosotros calificamos de alocadas. El apóstol no está con celos de tipo terrenal o sexual o algo así. Está con celos de carácter espiritual. Está observando que los corintios, aunque eran creyentes, no estaban siguiendo por el camino recto. Habían sido influidos por gente foránea, por los maestros judaizantes más exactamente, que habían llegado a la ciudad de Corinto y que estaban pervirtiendo el evangelio de Jesucristo. ¿Pero acaso el evangelio de Jesucristo se puede pervertir? Parece que sí, porque es la misma instrucción, la misma observación que el apóstol hace en la epístola a los Gálatas. ¿Ya? Y no son los únicos pasajes. Realmente, mucho de las exhortaciones que tenemos en el Nuevo Testamento tienen que ver con eso. Tienen que ver con la necesidad que tenemos como individuos y como colectividad también de ir por el camino recto, que es la fe en Jesucristo. Todo el tiempo hay agentes del enemigo que se infiltran en la iglesia a través de muchos medios, especialmente ahora con toda la tecnología. Es muy fácil. Hay gente que prefiere escuchar un sermón por su celular o con su celular y ni siquiera toma en cuenta quién es el predicador. Y a veces son predicadores no del evangelio precisamente, sino de algo parecido, pero no es el evangelio. Bueno, en ese tiempo no tenían la tecnología, pero sí tenían estos agentes del judaísmo que llegaron a la iglesia de Corinto, igual que a las otras iglesias fundadas por Pablo, para distorsionar inicialmente en forma leve el evangelio. Ahora, ¿cuán leve puede ser esa distorsión? Cuando un francotirador tiene un arma para disparar, lo que quiere es que esté bien calibrada. Si su rifle, digamos, está bien calibrado y tiene una mira telescópica bien puesta, entonces puede apuntar y dar en el blanco. Ya depende de él, de su pulso, de su conocimiento, acertar. Pero necesita que su arma esté bien. Nosotros también somos convocados por Dios para no errar en el blanco. No errar en el blanco quiere decir pecar. Pecar o pecado, el sustantivo, significa fallar en el disparo que se hace al blanco. Hamartia es la palabra en griego. Y mucho del Nuevo Testamento está dado para que no pequéis, dice. Ese es el propósito. ¿Cómo vamos a evitar? Bueno, la primera cosa de esas es munirnos
de un arma que esté bien calibrada. Y esa es la sana doctrina. Ahora, muchos discuten acerca de la sana doctrina solamente porque suena bien. Y se dice que todo buen predicador tiene su amante. ¿Han oído eso? Es amante de su sana doctrina. Ya, más bien. Ok. Dice el apóstol, os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ese era su propósito. Él había llegado a la ciudad de Corinto, había predicado primeramente en la comunidad de la sinagoga y luego se habían unido a ellos varios gentiles y a los gentiles les había enseñado que lo que necesitaban para ser salvos era la fe en Jesucristo. Bueno, los judíos habían entendido eso y los gentiles habían entendido eso. Pero luego llegaron, como dije antes, los maestros judaizantes que les dijeron algo similar a lo que está relatado en Hechos capítulo 15. Vinieron de Jerusalén algunos maestros y les dijeron, si ustedes no se circuncidan según el rito de Moisés, no pueden ser salvos. Esa es una enseñanza que distorsiona el evangelio de Jesucristo. Pueden surgir muchas otras enseñanzas diversas y a veces muy sutiles, a veces muy complicadas, que de todas maneras atentan contra esto. Y lo que tenemos aquí en el versículo 4 es justamente estos 3 puntos en los que necesitamos hacer hincapié. Versículo 4. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, y después de la coma, o si recibís otro espíritu, y después de la siguiente coma, u otro evangelio. Ahora el apóstol aquí nos está mostrando, hay 3 sectores, 3 lugares por los que puede venir esta mala influencia distorsionadora del puro evangelio. Otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. ¿Cuándo es otro Jesús? La palabra Jesús se puede repetir, es más, en el Nuevo Testamento hay varios personajes con el nombre Jesús. No es el nombre de nuestro Salvador solamente. A mí me gustaría preservar o conservar el nombre solamente para nuestro Señor y ya nos dejamos de complicaciones, pero hay gente a la que se le ha ocurrido ponerle a su hijo como nombre Jesús y entonces siempre hay el temor de hacer una broma o de decir algo que no corresponde, ¿no es cierto? Porque es mejor evitar caer en blasfemia o algo así. Entonces debíamos reservar el nombre Jesús para Él. Pero ese no es el problema grande. El problema grande es hablar de un Jesús que no es el verdadero. Y entonces alguien va a decir, pero ¿y cuál es el verdadero? El verdadero es el de la Biblia. Es el que nos presenta la Escritura. Algunos quieren llamarle el Jesús histórico. Me gusta eso, porque es adecuado, solamente que debemos añadir el Jesús histórico según la historia de la Biblia, o sea, de los evangelios. En los evangelios tenemos una presentación
de Jesús, el Jesús que era un carpintero provinciano de la ciudad de Nazaret, que caminó por Galilea enseñando y luego fue a Judea y logró a sus discípulos, y más tarde fue acusado y juzgado, crucificado, murió en la cruz, fue sepultado, pero resucitó. Ese es el Jesús de la historia de la Biblia. En ese Jesús creemos. Infelizmente, con el tiempo, dentro de la propia iglesia cristiana, a partir especialmente del siglo IV, se han ido inventando personajes que tienen que ver parcialmente con Jesús, pero que no son Jesús, hasta llegar a lo que sucede ahora con, por ejemplo, los que dicen, vamos a hacer la fiesta del Jesús de la sentencia o del Señor de la sentencia. A ver, ¿y quién es el Señor de la sentencia? No, en realidad, dicen, es el mismo. Pero entonces, ¿por qué le han puesto un apellido? Y resulta que hay un partido de fútbol y los unos juegan confiando en el Jesús de la sentencia y los otros en el Jesús del Sagrado Corazón. ¿Y son dos? Bueno, pero ¿saben qué? El asunto no es solo cuestión de palabras. Realmente es cuestión de fondo. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo llevó en dirección a la tierra de Canaán, cuando estaban a medio camino todavía, ocurrió algo que es desastroso. Moisés fue guiado para encontrarse con Dios y estaba tardando a los ojos, al pensamiento de la gente. El pueblo dijo a Aarón, tu hermano Moisés, ¿dónde está? Hace 40 días que lo estamos esperando y no aparece. Así que tú tienes que hacer algo. ¿Por qué no haces dioses que nos guíen? Realmente lo que ellos estaban utilizando es una palabra en plural, en hebreo, que es Baali, que es el plural de Baal. Y Baal es, digamos, lo más cercano a la palabra Señor en nuestros días. Los cananeos creían en los Baales, no en singular, en plural. Y tenían el Señor o el Baal del fuego. Era su dios principal, su Baal principal. Tenían el dios de las moscas. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el dios de las moscas? Acusaron a Jesús de tener el espíritu de Belcebú. ¿Recuerdan? Ese era el dios de las moscas. Y así sucesivamente, habían muchos Baales. Lo que el pueblo le pide a Moisés es, haznos Baales, dioses, que en su conjunto nos guíen por el camino que vamos a seguir, porque Moisés no está. Por este pecado, el pueblo estuvo a punto de ser desechado, y si no hubiera sido la mediación, la intercesión de Moisés, Dios los hubiera raído. Esa es la palabra que usa el texto en Éxodo. Pero lo que quiero mostrarles es esa contraposición entre los Baales, los señores diversos, y el Dios único o el Señor único, que es Jesús.
No podemos entonces confundirnos y no podemos asignarle características a nuestro antojo. De vez en cuando escuchamos a gente que te dice: ¿y cómo es el Jesús en el que tú crees? ¿Cómo es? Porque yo, dice, creo en un Jesús, y te da su descripción. Y en realidad es solamente la proyección de su imaginación. Generalmente es algo más parecido al Papá Noel, ¿no? Así bonachón, buen tipo, con el que puedes charlar de tus regalos, de la Navidad, y te puedes llevar bien, y te pregunta si obedeciste a tus papás, y si hiciste tus tareas, y entonces te regala el juguete que tú querías. Y eso, con ciertas características modificadas, es tomando prestada la palabra, Jesús, que en realidad no existe. Tú no puedes decirle a Jesús cómo tiene que ser o cómo debiera ser. Necesitas acudir a Él y que por su palabra Él se revele a tu corazón y te diga cómo es Él realmente. Sobre la base de la Escritura, lo cual te da la información objetiva. No vale entonces que alguien diga: no, bueno, pero eso es lo que tú crees. Mi Jesús es así. No tienes un Jesús diferente. Si tienes a Jesús, que es el verdadero, es el mismo Jesús que la iglesia verdadera ha tenido por los siglos hasta ahora, 2021. El mismo Jesús, el Jesús de la Escritura. No lo puedes cambiar. El Señor Jesús mismo, en el sermón del Monte de los Olivos, le dice a los discípulos: van a venir en mi nombre. Van a decir que son el Cristo. No les creáis. Son engañadores. Nosotros necesitamos acopiar la información desde las Escrituras para tener muy claro quién es el Jesús verdadero, que no puede ser reemplazado. Pero luego, ahí en el versículo 4 dice: o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Y en este caso, el Espíritu, por supuesto, se refiere al Espíritu Santo, pero en una función específica, que es la de impulsarte. Recuerden, por favor, que espíritu en griego es la palabra pneuma, que quiere decir viento, o aire, o espíritu. Pero las características del viento son aplicadas al espíritu justamente por esa razón. El Señor Jesús, hablando con Nicodemo, le dijo: el espíritu sopla de donde quiere. Es decir, el viento sopla de donde quiere. Y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No tenemos dominio sobre el viento, pero el viento puede dominarnos. Y ojalá el viento de Dios, es decir, el Espíritu de Dios, sea el que nos impulsa. Algunos de nosotros hemos tenido la experiencia de estar frente o al lado o delante de un fuerte viento. Y de vez en cuando hasta uno puede recostarse en el viento para recibir su impulso. Lo que el Señor Jesús le dice a Nicodemo es que él necesitaba confiar en Dios y en el impulso que solo Dios puede dar
por su palabra. Ahora, la palabra de Dios y el Espíritu normalmente tienen un vínculo estrechísimo porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Cuando Dios hace algo, lo hace con su palabra, porque ese es su instrumento. Igual que la espada es para un guerrero. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? El Señor Jesús no dejó ninguna duda al respecto. Él anunció que iba a enviarnos su Espíritu para guiarnos a toda la verdad. Una verdad no teórica, sino aplicable a nuestra situación concreta. La verdad para saber qué es lo que hay que hacer y para acertar. El Espíritu del Señor os guíe. Esa es la bendición que se repite a través de las epístolas cristianas. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre ¿y qué del Espíritu? Sí. Porque solo el Espíritu puede hacer eso. Solo el Espíritu te puede dar guía, verdaderamente. Finalmente, nos dice en el versículo 4, u otro evangelio. Evangelio significa buena nueva o buena noticia. Y es la buena noticia de que para ti no hay más condenación. Y cuando me oyes decir eso, tal vez estás pensando, para mí, y luego miras al de atrás. No, debe ser para el de atrás, o para este de mi lado, quizás para él. Pero yo he pecado tanto que no creo que esté libre de condenación. No, el Evangelio es la buena noticia de que para ti, y ahora pon tu nombre ahí, para ti hay perdón por la fe en Jesucristo. El Evangelio es el llamamiento de reconciliación para el hombre, para el bueno y justo. Digan algo, por favor. No para el bueno y justo. Estaríamos fritos entonces. Para el impío. Eso es lo que dice Romanos capítulo 5. Porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo, Jesús murió por los impíos. Por eso es una noticia que para mí es tan atractiva, tan gloriosa. Hay perdón para mí. Si hay perdón para mí, claro que hay perdón para ti. Yo soy peor que tú. Pero el amor de Dios es más grande que todos nuestros pecados juntos, combinados y sumados. El amor de Dios es mayor. El Evangelio es la buena noticia, la buena nueva del amor de Dios. Una de las quejas de mucha gente es, nadie me ama. Y eso es lo que sienten. Hay personas que sienten así, nadie me ama. Y tal vez para que eso sea verdad tengan que especificar y decir, nadie me ama en este mundo. Quizás, aún eso sería cuestionable, pero no es un absoluto. Porque aunque tú no le ves, aunque quizás no has tenido otros elementos que te sirvan, necesitas saber que el Dios eterno te amó tanto
tanto, que estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo para que Él, muriendo en la cruz, te brindara salvación. Ese es el Evangelio. Para ti. Hermanos, el Evangelio no puede ser distorsionado, porque anuncia la salvación por la fe sola, por la sola gracia de Dios, solo por Jesucristo. Y cuando tú quieres cambiar algo de eso, en realidad ya no tienes el Evangelio. Tienes algo que se desvanece entre tus manos. Es como la antigua zambita argentina, ¿se acuerdan? Dice, tu amor es como agua que se me escurre entre los dedos. Y en realidad en poco tiempo te vas a dar cuenta que es imposible detener el agua en tus manos. Se va a correr, se va a escurrir. La verdad del Evangelio es algo sólido, que puedes aferrarte, pero necesitas el conocimiento. Necesitas conocer de verdad a Jesucristo. Necesitas recibir de verdad el Evangelio y el Espíritu de gracia. Necesitas la verdad. No puedes tolerar algo inferior. No puedes tolerar algo diferente. A veces en algunas cosas prácticas nosotros somos muy estrictos porque necesitamos serlo. Si tienes un auto de buena marca, fino, nuevo, etcétera, te suelen decir, no le ponga cualquier aceite, póngale tal aceite, ¿no? Aceite sintético. Y, sí, pero cuesta el doble. Sí, pero dura el doble. Y su motor le va a durar más también si usa el aceite correcto. Sí. Así que somos estrictos. Necesitas el aceite del Espíritu, pero el correcto. Necesitas que sea exactamente lo que Dios quiso decir. En nuestra iglesia hacemos el esfuerzo para proveer a los creyentes de un estudio serio, no intensivo, pero serio de la palabra de Dios. Tenemos, por ejemplo, los grupos SP. Y hay algunas personas que se benefician de eso y que han participado, han concluido el curso bien. Pero hay otras a las que les tengo que rogar. ¿Por qué no te inscribes? Sí, dicen, pero... Y siempre quieren un horario diferente. Quieren una forma diferente, ¿no? Bueno, está bien. Vamos a hacer los mismos y mayores esfuerzos, pero es necesario que todos ustedes tengan muy clara la verdad en la cual han recibido el beneficio del Evangelio. Dice el apóstol, ustedes toleran a los que les han traído otro Jesús, otro Espíritu, otro Evangelio. Esto es bastante parecido a la exhortación de Gálatas capítulo 1. Básicamente les dice lo mismo a los Gálatas. Ustedes han recibido un evangelio distorsionado. No está bien. Sean estrictos. Sean claros, sean firmes. Si quieren tolerar algo, tolérenme a mí, dice, en mi locura. ¿En qué consiste la locura del apóstol? Todavía no ha dicho, solamente ha mencionado que les está celando con celo de Dios.
pero no ha dicho en qué está obrando como loco. En el resto del capítulo lo va a decir, pero ahora no vamos a ver. No se preocupen, solamente nos quedamos con esto. Les dice, tolérenme en eso. Es decir, mi conducta quizás no es la más circunspecta, no es la más confiable. Sí, está bien, pero les he anunciado la verdad. Y ustedes no la han apreciado. Y han recibido al que les ha traído algo diferente. No está bien. Oremos. Señor nuestro, reconocemos que somos muy capaces de equivocarnos y lo decimos con vergüenza. Guarda, por favor, nuestros corazones en la verdad. Jesucristo es la verdad. El Jesús presentado en los evangelios. Aquel hombre perfecto, criado en Nazaret, nacido en Belén, que dejó su vida en su pueblo y comenzó a predicar para alcanzar a los perdidos. Creemos en el Jesús de la Biblia. Guárdanos en la verdad, Señor. Guarda nuestros corazones por tu Espíritu. Y guárdanos en la centralidad del Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.